Hola, buenas tardes. Pues hoy estoy súper contenta porque vamos a tratar un tema que a todos nos interesa, nos va a servir muchísimo. Pero pues vamos a presentarnos. Nosotras somos de Grupo Venus. Entonces tengo aquí a Betty, que es mi tocaya. Hola. Aquí a Maru. La camarógrafa es también otra de las socias y falta otra de las socias fundadoras. Y bueno, Betty es canalizadora de ángeles. Maru es experta en el tema de la energía sexual. Y yo en el tema de la astrología. Entonces, pues cuando acabemos esta charla de café, esta tertulia, les dejamos allí el link de la página para quienes tengan más interés en saber qué es Grupo Venus, qué estamos haciendo aquí y todo esto. Entonces, pues no sé si quieres decir algo, Betty, antes de entrar en el tema. Hola a todos, antes saludando, y estamos muy emocionados con este proyecto Venus porque es algo muy padre. Síganos, tenemos muchas sorpresas y pues también nos estamos nutriendo nosotros con conocimiento muy padre. Muchas gracias, Betty, por la invitación. Maru. No, pues yo estoy a la expectativa de poder escuchar este tema, de escuchar y ver qué información puede hacernos útil en lo personal respecto a la luna. Y pues bueno, somos... Maru, o sea, ha estudiado también muchísimo los temas de la luna, así que bueno, ¿no? El universo cree y nosotros nos atraemos. Así ¿no? es. Sí. Bueno, pues vamos a empezar con este tema que a todos nos va a servir muchísimo, porque normalmente cuando uno empieza a estudiar astrología, siempre en los libros dice la luna es este lugar maternal que simboliza la forma en que podemos nutrirnos, la forma, el niño interior y cómo podemos nutrir esta seguridad emocional, ¿no? Pero hasta ahí se queda normalmente, ¿no? Y hoy vamos a ir un poco más profundo, porque en la luna están los patrones heredados, ¿no? Esta parte tan emocional, pero que es al mismo tiempo a un nivel muy infantil y muy instintivo, que es como una inercia conductual, que si no la conocemos te arrasa. O sea, es un nivel inconsciente que te arrasa, son patrones heredados, y a veces tenemos como muchas reacciones que no sabemos de dónde vienen, y que pueden estar determinando las decisiones y las actitudes que tenemos, sin que nosotros podamos como separarnos un poco, desapegarnos un poco para ver qué nos trae esa experiencia, qué nos trae esa persona y por qué reaccionamos así. Y por eso hoy vamos a entrar un poco a esa explicación general de cómo la luna también tiene esta otra cara que no es Susanita horneando pan, cargando a los bebés, ¿no? O sea, todos los arquetipos tienen sobre su sombra, pues hoy vamos a hablar sobre eso. Entonces vamos a ir comentando aquí, si tienen algún comentario y todo, pues lo vamos platicando así bien a gusto. Y pues bueno, vamos a empezar con entender de dónde viene esta figura de la diosa luna. Hubo alguna vez, ¿no?, una ciudad que fue un centro geopolítico muy importante que se llamaba Anatolia, que estaba en lo que hoy es Turquía, y allí surgió pues la primera deidad lunar que se llamaba Kibele, y que hoy tiene correspondencia con Cibele, como la fuente de Cibeles y todo esto, ¿no? Kibele, Cibele. Pero esta diosa lunar actualmente tiene, bueno, está una estatua de ella, que aquí la tengo para los que están viendo, en el museo de Éfeso, en el Museo de la Ciudad de Éfeso, y es una escultura con una mujer que tiene colgado un collar con la rueda del zodiaco, o sea, tiene los arquetipos del cuello, o sea, ella es, de hecho se conocía como la señora de las bestias, ¿no? O sea, alguien que domina los animales, la rueda de los animales sagrados, que es al final de cuentas la rueda de los arquetipos, ¿no? Como un símbolo de que esta parte tan lunar nos tiene del cuello, ¿no? Esta parte tan inercial, tan instintiva. También es una figura que siempre se representa con dos leones al lado. Y o sea, las leonas y los leones han sido un emblema de esta figura mítica, que realmente son imágenes psíquicas desde siempre. Y vamos a ir viendo por qué, ¿no? Entonces, a esta diosa se le conocía como la señora de las bestias y más adelante como la madre de todos. Esta misma figura es la que fue asimilada por los griegos como Artemisa, o sea, en un momento mucho más adelante en el tiempo. Pero es muy interesante ver cómo ella tenía colgado este collar con los signos del zodiaco y que se conociera como la señora de las bestias, ¿no? Y por ejemplo, hay una historia allí que es un relato que puede ejemplificar muy bien esta parte de la luna en nosotros, y es que Kibele tenía un amante que se llamaba Atis, y ese Atis se autocastró a sí mismo para permanecer fiel a ella, ¿no? O sea, podemos decir, enloqueció, se dejó llevar por su parte más bestial, o sea, por ese comportamiento instintivo, inercial y muy emocional, y la voluntad quedó anulada, y en ese afán de mantener ese apego, esa relación con Kibele, se autocastró, anuló su masculinidad. Qué fuerte. ¿No?
Entonces, pues esta es una de las primeras historias míticas de esta figura lunar. Vamos un poquito más acá, como lo de aquí. Ahí está, ¿no? Y bueno, les decía que actualmente podemos ver, bueno, Artemisa fue la siguiente representación que ahorita lo vamos a ver a gran profundidad, porque los mitos de Artemisa nos pueden dar mucha luz acerca de esto en nosotros. Pero podemos ver la fuente de Cibeles en Madrid y también la fuente de Cibeles que hay en la Ciudad de México. Y pues tenemos a esta señora que está en un carro jalado por 2 leones. O sea, ella es custodia, es dueña de los leones, ¿no? Señora, dueña de las bestias. Vamos un poquito más adelante y vamos a ir entendiendo a través del arquetipo de Artemisa cómo a veces la energía maternal no necesariamente es tan dulce y amorosa, ¿no? También tiene pues una cara no reconocida y que representan patrones que necesitan atención en el linaje, ¿no? Y bueno, primero si tomamos en cuenta que Artemis tiene, digamos, bajo su poder, bajo su regencia, a las leonas, pero no a los leones. O sea, no son bestias solares, son bestias lunares, ¿no? No tienen melena, ¿no? Y si nosotros vemos cómo es la sociedad de los leones en la naturaleza, pues las leonas son las que salen a cazar. Las leonas son las que crían. Las leonas son las que dan a luz. Las leonas básicamente hacen todo. Y los leones están ahí básicamente como de ornamental. ¿Y qué sirven? O sea, son los portadores de la semilla, ¿no? Que sirven para perpetuar la vida y garantizar que haya continuidad en la especie. Pero no tienen en realidad un papel así fundamental ni en la alimentación, ni en la nutrición, ni en la crianza. O sea, lo que hacen es aportar la semilla. Y esta es una forma en la que el matriarcado se expresa en su forma pues más primitiva, ¿no? ¿Cuántas mujeres no hay? O sea, con tal de mantener la seguridad de la familia, la estabilidad que da el hogar o de la crianza de los hijos, puedes aportar toda clase de infelicidad, la frustración de la autorrealización, en aras de buscar tu seguridad emocional, porque como decíamos al principio, la luna representa ese lugar donde te sientes seguro. Esas formas con las que tú relacionas tu seguridad emocional, ¿no? Entonces, podemos ver, pues, este tipo de mujeres que dicen, bueno, no será el mejor hombre del planeta, ni mucho menos, pero al final de cuentas, pues, no es mejor ni peor que nadie, ¿no? Y otro hubiera sido igual de bueno, igual de malo, y yo al final de cuentas lo único que quería era establecerme, formar un hogar y tener, pues, una familia, ¿no? Ese es el arquetipo de matriarcado en su forma más primitiva y más oscura también, porque, como vamos a ver más adelante, esta forma de ser, son mujeres que se convierten en supermujeres. O sea, son mujeres gigantes que arrasan y arrastran a sus hombres detrás de ellas. O sea, de alguna manera hay como una especie de anulación de la energía masculina de la pareja, porque la relación individual con la pareja tiene menos relevancia que la seguridad familiar y que la garantía, pues, de que vas a reproducirte y como garantizar la continuidad de la vida de esa especie, ¿no? Entonces, pues siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Porque los hombres que entran en esta dinámica también tienen una carencia emocional que necesitan estar, digamos, bajo el cuidado y bajo el dominio de una mujer que es una mujer muy poderosa, muy dominante, ¿no? Pero ¿cuál es el costo? Pues ese, ¿no? La anulación en muchos niveles de la pareja en un nivel masculino, porque ella representa también esa parte, ¿no? De que va a la casa, de que, o sea, todo, ¿no? Y esta parte no la tenemos también, o sea, a veces muy, muy presente, pero vamos a ir viendo más en el mito de Artemisa, ¿no? Y tenemos a las amazonas. No sé si alguna vez han escuchado de las amazonas de Artemisa. Es que el culto de Artemisa tenía las amazonas, las ménades y las bacantes. O sea, todas estas figuras o son ninfas o son mujeres, pero adoradoras de Artemisa, ¿no? Ya fuera que fueran seres divinos o, ¿no?, como nosotras, pero al fin de cuentas como muy en sintonía con lo que Artemisa representa, ¿no? Y recordemos que Artemisa es la hija de Zeus, que pidió ser virgen, o sea, odiaba a los hombres, no quería tener contacto con los hombres, ¿no? Y que le pidió a Zeus, porque cuando Zeus le pregunta, mijita, ¿tú qué vas a querer? Ella dice, pues yo quiero quiero regir a todas las bestias de la tierra, quiero ser la dueña de las montañas y quiero ser virgen, ¿no? Entonces ella mantenía a todas sus sacerdotisas y a todas sus, o sea, mujeres o ninfas y todos, o sea, tienes que ser virgen pura y casta, o sea, lo cual quiere decir, aquí los hombres no tienen lugar, no caben. Entonces, pues vamos primero a, por ejemplo, a un extremo, ¿no? Que es el caso de las amazonas, ¿no? Y las amazonas es un pueblo que realmente existió, o sea, realmente existió, donde solamente vivían mujeres
guerreras y o sea, Oye, duras. Leti, entra un poco el tema en la película, ahorita me remonta a La Mujer Maravilla, ¿no? Pues un poco, ¿no? Tal vez. Que están ellas Ella ahí. no tiene pareja ni nada. No, son puras mujeres. Sí se enamora después. Se enamora, pero Sí viven se enamora. ellas se llaman Pero las Amazonas. originalmente sí son amazonas. Y están aisladas. Protegen Son su puras territorio. mujeres. Son ahí. Sí, ¿Y qué le hacen a los hombres? Digo, por curiosidad. No, están no están aislados. permitidos, están aislados. Y ya cuando está en riesgo es cuando salen y ya tienen contacto con Ya. los Tampoco. Los hombres sí. Pues haz de cuenta Son esto. guerreras. También tienes que ver Lo eso. que estás diciendo hace cuenta. No la he sí, visto. hay que verla. La Mujer Déjame Maravilla. verlo, Sí, anótala, la mucho- ponemos ahí para Tiene ver. mucho con lo que estás diciendo ahorita, ¿eh? De hecho, ellas se llaman así, las Amazonas. ¿no? Ah, Entonces se sí. llaman Pues por Amazonas. eso le has de haber puesto así. Sí. Es espeluznante este relato. Bueno, O sea, bueno, a mí se me hace la piel de gallina, ¿no? O sea, estas mujeres que unas eran pues, como seres divinos y otras eran seres reales, pero finalmente un pueblo, que recordemos que al final de cuentas nosotros caemos dentro de unos arquetipos. O sea, nosotros somos la expresión, así como la luna es la expresión de un ciclo que nosotros podemos vivir como el ciclo de la vida humana, ¿no? Nacimiento, evolución hasta la muerte, o la naturaleza tiene sus propios ciclos. O sea, la luna refleja esa ciclicidad, ¿no? Los arquetipos, pues también están en todas partes. O sea, si yo te digo macho y hembra, pues macho y hembra es algo que supera por mucho el contexto y la geografía. O sea, el arquetipo de macho y hembra permea todo el cosmos, ¿no? Y esto también, están las ninfas que eran servidoras de Artemisa y las amazonas, que pudieron haber sido mujeres de carne y hueso, o también deidades. Pero estamos hablando a un nivel arquetípico. O sea, esas mujeres, al final de cuentas, estaban muy identificadas con esta forma arquetípica, ¿no? Y estas mujeres, o sea, escuchen lo que les voy a decir, se apareaban una vez al año con hombres, dice la literatura, sin rostro y sin nombre. Es decir, nunca conocían su nombre, no les interesaba saber su nombre y tampoco veían su rostro. O sea, los usaban literalmente para poder quedar embarazadas, ¿no? Y después y una vez que quedaban embarazadas, si los hijos eran varones, eran sacrificados y con sus restos se daban la tierra de los bebés, o sea, servían para fertilizar el suelo. Otra vez, un poco esta idea de garantizar la continuidad de la vida. Y si eran mujeres, eran criadas dentro de la tribu como amazonas de Artemisa, o sea, con toda esta idea, ¿no? Y digamos, no sé qué se les ocurre sobre una representación pues mucho más mundana y además mucho más traída a esta época contemporánea de este tipo de matriarcado que es oscuro aunque no lo parezca, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor no tenemos a las amazonas matando a sus hijos y usándolos para fertilizar la tierra y mucho menos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, ¿no? Digo, Pero estas feministas extremas no están en esta energía. Pues un caso, o sea, claramente son las mujeres que como que hacen menos, ¿no? O sea, y que sí, que ponen por encima, que están enojadas con los hombres. Ajá. Una lucha ahí sí. profunda. Bien interesante esa parte que es amado, porque pues todos tenemos un femenino y masculino interior y pues no puedes negar ninguno, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces está un poco más escondido, porque una cosa, como decir, bueno, vienes de una familia donde, o a lo mejor el padre no te mostró su cariño abiertamente, o a lo mejor tuviste una madre muy poderosa y entonces odias a los hombres y después eres una mini Artemisa por la vida, ¿no? Pero también está el otro caso, en el que viste en tu casa una figura muy sumisa de una mujer, pues más frustrada y abnegada y resignada, y cuando llegas a la edad adulta dices, yo carezco de eso que no me gustó y ahora me voy a convertir en una amazona Artemisa come hombres. O sea, ¿no? Y entonces, o sea, como a veces no es tan claro desde dónde viene una conducta de sumisión, por ejemplo, ¿no? La luna, como decíamos al principio en la carta natal, representa nuestra seguridad emocional y todos cuando no tenemos garantizada esa seguridad emocional sentimos ansiedad. Y la forma en que podemos llenar esa ansiedad, o sea, como bajarle a la ansiedad, es o esperando que alguien más te lo provea o convirtiéndote en el extremo de lo que careces, ¿no? Entonces, digo, todo esto cuando no lo conoces, cuando es a un nivel muy inconsciente. O sea, ahí vas, como decíamos al principio, jalado por o sea, Artemisa, el Kibele te tiene aquí y te jala del cuello y ahí te va arrastrando y tú, o sea, como respondiendo a patrones heredados así inercialmente y no sabes ni de dónde viene esa necesidad que tienes de comportarte así o de buscar eso, ¿no? Y para mí es como fascinante ver, digo, obviamente yo ya hice mi árbol genealógico, pero o sea, a 5 generaciones atrás, es muy interesante ver cómo viene un patrón bien claro, ¿no? Y cómo cada vez se acentúa más, o sea, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero esta es una forma de expresión de la luna, en que no es Susanita horneando el pan prendido en la chimenea, ¿no? O sea, todo lo contrario. Y que no se habla, y que muchas veces no se entiende, pero que existe. Pues sí, que ahí está, ¿no?
Ahora, bueno, antes de que se me vaya, aquí anoté Hércules versus Hipólita, Aquiles versus Pentesilea, y es que estos dos arquetipos, por ejemplo, Hércules es una deidad solar, es un arquetipo solar, y él tuvo, bueno, en los 12 trabajos de Hércules en la mitología es una representación simbólica de las 12 casas del zodiaco y nuestro caminar en la vida, ¿no? Entonces, él tuvo como noveno trabajo para su evolución, para regresar al Olimpo de esta historia, que lucha con una Ménade, que es un arquetipo de Artemisa. Y en esa lucha él traía una antorcha, y la antorcha es un símbolo de la iluminación, o sea, su arma es la iluminación solar, la conciencia, la voluntad, para luchar con un arquetipo lunar, o sea, es la lucha entre el consciente y el inconsciente, el instinto y como la voluntad, ¿no? Los patrones que estás heredando, ¿no? O la integración y trascender esa parte, ¿no? Y en la mitología esto está representado de mil maneras, ¿no? Pero ¿cuál es el problema cuando no lo integramos y no lo trascendemos? Estas mujeres que todas hemos estado ahí, que te identificas con un arquetipo sin saberlo, porque ya lo heredaste, porque ni cuenta te das desde dónde, te identificas con un arquetipo, pero el problema es que el arquetipo no es tuyo. Tú no eres el arquetipo. Es como si te dijera, tú eres el principio femenino del cosmos. Pues claro que no. Entonces te identificas con esa parte oscura del arquetipo, de una parte del arquetipo femenino, pero el arquetipo, al no ser tuyo, se apodera de ti, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y viene con el paquete completo. O sea, si tú te vas a convertir en una amazona, viene con a lo mejor, instinto de proteger la vida para permitir que nazcan los niños y asegurar la especie, pero también viene con la otra parte, ¿no? Que es que no te puedes relacionar con los hombres de igual a igual, que siempre hay una o sumisión o anulación, o sea, es una relación vertical. Y por eso siempre decimos que las relaciones son un espejo de la relación que tienes contigo mismo, ¿no? O sea, no más. Pero bueno, vamos acá. También me encanta porque da mucha luz. De pronto al principio cuando yo platiqué los mitos van a decir, oye, qué horrible que sale, ¿quién pudo haber escrito algo tan espantoso? Pero bueno, están las Ménades y las Bacantes. Las Ménades son ninfas que servían al dios Dioniso, y las Bacantes eran mujeres de carne y hueso que eran adoradoras del dios Dioniso, pero al final de cuentas, pues se refieren a adoradoras de la parte lunar, ¿no? Ménades tiene relación con la palabra manía, entonces estas Ménades las relacionamos con la luna manía. Cuando decimos, este es un lunático, o sea, ¿ustedes qué entienden por lunático? Loco, ¿no? Loco, o sea, como que está en otro lugar, ¿no? O sea, ya... Está la luna. Se le está en la luna, se le fue la onda. Sí. No, ya está en otro lado. Pues las Ménades representan esta parte de la luna, ¿no? Y entonces aquí tenemos a Dionisio. Bueno, Dionisio de decir que era el dios de los misterios, pero ¿de cuáles misterios? Del éxtasis. O sea, cuando las Ménades y estas Bacantes eran poseídas por los misterios de Dioniso, fíjese qué padre que es misterio, o sea, algo que no sabes de dónde viene, bien misterioso. Entraban en un trance extático, o sea, en un estado de éxtasis, que las desconectaba de la voluntad y de la conciencia, y bajo ese trance hipnótico de éxtasis, eran capaces de trepar montañas, o sea, esto está en la Odisea, ¿no? Por ejemplo, y de matar animales salvajes y comerse los vivos, o sea, bajo un trance, ¿no? Tenían un ritual que era el centro de la ceremonia, que era la danza de las Ménades, y en este ritual ellas se conectaban con la parte más instintiva del cuerpo y se dejaban llevar simplemente por lo que el cuerpo pedía para moverse a un son determinado, y esa era la danza de las Ménades, pero otra vez, o sea, estaban en la mitología poseídas por los misterios de Dioniso, ¿no? Cuando estaban adorando las Bacantes a Dionisio, tenían el culto de matar a un rey anual, que era el rey que tuviera Júpiter en Cáncer, y lo desmembraban. Sí. Yo tengo Júpiter en Cáncer. Pero no era rey. Ya no estamos allá. Te salvaste. Entonces, es que es inevitable, ¿no? Entonces, ay, no, me toca. No es así, no seamos reduccionistas. No. Entonces llegaban las Ménades y las Bacantes y desmembraban al rey. O sea, torturado y desmembrado, y con sus restos otra vez a la tierra, ¿no? O sea, es otra representación de cómo este frenesí extático que te posee, o sea, porque literalmente el inconsciente te posee, y te hace hacer cosas que de otra manera no harías. Inclusive matar, o sea, sacrificar al macho, ¿no? En una especie como de trance de éxtasis, ¿no? Bueno, yo les quiero preguntar, este tipo de ritual, de la danza de las Ménades o del trance en éxtasis, ¿a qué se parece el día de hoy? O
Algunos, ¿qué se parece esto? O sea, digamos, actualmente no hay unas vacantes que estén así desmembrando un rey anualmente, pero ¿qué tipo de experiencia podría tener tú actualmente con ese estado de éxtasis hipnótico en el que estás como simplemente respondiendo a la parte más instintiva y que hay en ti, emocional y física? ¿Qué se les ocurre? Digo, hay mil experiencias que tenemos así. O sea, simplemente, por ejemplo, lo de estas danzas, ¿no? Obviamente, actualmente no te pones a bailar a la luz de la luna y te pones como loca, pero tenemos las discotecas, ¿no? En las discotecas hay un ritmo insistente, ¿no? En un rave, pam, 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 y puedes fácilmente, o sea, además está oscuro, o sea, son ambientes especialmente creados para que no estés centrado en la voluntad ni en la razón, sino en la parte más instintiva, emocional y física. Y cuando entramos, y ahí puedes entrar en un trance, o sea, en un trance hipnótico, porque estás bailando el mismo son, y bajo este trance pasan cosas. Inclusive, este tipo de estado está muy asociado a los milagros religiosos, donde a través del canto y la danza, en ciertas religiones hay milagros de curación, y no es otra cosa que el estado de hipnosis consciente puede tener efectos curativos y también destructivos, ¿no? Porque estás como en otra parte mucho más profunda de ti, ¿no? Como que un poder de un Dios te está poseyendo y puedes conectar con otras partes de ti, ¿no? Nada más que aquí no podríamos decir, como las Ménades, no podemos decir que la discoteca es un templo. O sea, obviamente que no es un templo. O sea, aquí estamos desconectados de todo sentido místico y religioso. O sea, la discoteca es una discoteca, ¿no? En la que, o sea, cuando yo me refiero a estos pasajes tanto míticos como reales, ellos sí tenían en estos rituales un significado mucho más místico, ¿no? ¿Qué otra experiencia se les ocurre? Cuando hablas de trance, por ejemplo, a mí me tocó ver los judíos cuando rezan en el Muro de los Lamentos, que lo que hacen es un movimiento, así de estarse así meciendo hacia el frente con ojos cerrados y tienen el Talmud o están tocando el muro y repiten algunas oraciones y entonces de alguna manera el movimiento y la repetición de ese sonido en tono bajo los ves y a lo mejor yo digo, no soy judía, no sé qué es lo que sienten y no les he preguntado, pero pareciera que entran en trance, ¿no? Y es parte de su contacto divino con su creencia. Bueno, ahí sí tiene un vínculo todavía religioso, sí, digamos, sí, con un sentido totalmente espiritual. Y seguramente que sí tiene milagros, porque cuando estamos en un estado hipnótico, accedes a otra parte de ti. O sea, si estamos hablando de la luna, a un nivel pues súper inconsciente donde pasan cosas, ¿no? Y desde el inconsciente creamos la mayor parte de la realidad. O sea que, pero por ejemplo, ¿qué tal el sexo? ¿Qué les parece el sexo como un lugar donde el cuerpo responde a otra parte que no es la que está ahorita tomando un vaso de agua? Claro, de hecho, parte de la sexualidad sagrada, que ahora hay más información e incluso del Tao, es precisamente el estado de excitación, el éxtasis de disfrute, de placer, en donde pierdes sensación de conciencia o de razón y solo es sensación y entras a un estado meditativo o de éxtasis en el que pues pareciera que te conectas con algo divino y te desconectas de lo terrenal, ¿no? O sea, yo creo, la verdad, que para tener un orgasmo hay que un poco salir de ti, ¿no? Porque de otra manera es como que no puedes estar pensando en la ropa o sea, ¿no? Tienes que salirte y dejarte llevar. Dicen la muerte chiquita, ¿no? La muerte, la pequeña muerte. Orgasmo significa pequeña muerte, ¿no? Ahora, no todo el mundo, yo estoy segurísima que no todo el mundo lo vive así, como dice Mauro, ¿no? Te conectas con otra dimensión y con la parte más espiritual del otro, pues no necesariamente, o sea, bien que así sea, ¿no? Porque entonces te abres la oportunidad de la puerta de conectar a través de ese estado de éxtasis con otras dimensiones del ser, ¿no? Que en realidad eso es lo que es el sexo, ¿no? Pero bueno, ahí está otra forma de experimentar este tipo de energías, ¿no? Y bueno, vamos por ejemplo a la muerte de Orfeo. Este también es súper escalofriante, igual que las tragedias de Eurípides, pero bueno, la muerte de Orfeo. Entonces Orfeo es el padre de la medicina. Orfeo sabía manejar las plantas y las hierbas y entonces curaba a la gente y toda esta historia. Pero entonces Orfeo se negó absolutamente a rendirle culto a Dionisio. O sea, él decía, yo no me voy por esta parte instintiva, lunar, inercial. Esto, o sea, nada que ver conmigo y yo voy a adorar a Apolo. Esta es la lucha o el conflicto interior permanente entre la luna y el sol, ¿no? Dentro de ti, ¿no? Pero entonces Dionisio se indigna y manda a las Ménades a que, a que lo desmembren y lo torturen. O sea, si tú lo lees, dices, qué fuerte. Está
además a un nivel de detalle, parece una novela esas de terror espantosas, o sea, y es una metáfora, una gran metáfora de cómo, siendo el padre de la medicina, o sea, alguien que dominaba la naturaleza, fue matado por las mismas fuerzas que él desató, o sea, y también como un recordatorio de que tú podrás ser el más intelectual o el más refinado si quieres, pero hay una parte de ti que es mortal y que vienes de un linaje que tienes un inconsciente y que no puedes negarlo, porque si no esas fuerzas te matan, o sea, arrasan contigo, ¿no? Como fue el caso, ¿no? Y hay muchos autores como Nietzsche, por ejemplo, que han dicho, o sea, han analizado esta obra de la muerte de Orfeo para explicar que es la lucha constante entre el pasado y la promesa del futuro, entre el consciente y el inconsciente, entre la voluntad y los instintos, ¿no? Entre el linaje que traes y la posibilidad de integrarlo y trascenderlo. Esta lucha existe permanentemente porque tampoco puedes decir que no tienes una luna. Claro que tienes una luna, o sea, ¿no? Entonces, muy interesante esta parte. Ahora, vamos a la tragedia de Eurípides, que también, oye, ¿cómo le llamo? Ah, súper, gracias. Este está peor. O sea, es un relato, pero que sigue retratando esta parte de nosotros que a veces no queremos ver y que es importante que la veamos. Nos negamos, ¿no? Sí, no quieres ver lo que heredaste, no quieres ver lo que estás replicando, no quieres ver, ¿no? Pero entonces, Eurípides escribió 18, 19 tragedias, y una de esas tragedias es Las Bacantes, ¿no? Y entonces aquí hay un relato de un rey que lo mismo, no quiere adorar a Dionisio, se niega, y entonces las Ménades poseen a su mamá, a la mamá del rey, la poseen y hacen que la mamá mate a su propio hijo, pero además en un estado de alegría y de éxtasis. Entonces ella está gritando, cantando, y entre muchas Ménades vacantes y demás, lo torturan, lo desmiembran y lo matan, y ya cuando ella tiene la cabeza del hijo en la mano, y la clava en un tirso, o sea, un tirso era el arma de las Ménades, que es como una lanza con una piñita arriba, y ahí colgó la cabeza, digamos, y ya cuando ya está todo terminado, despierta del trance y se da cuenta de que ha matado a su propio hijo, ¿no? O sea, pues este es un retrato también de cómo las madres, por ese linaje que traen, pueden inclusive matar a sus hijos. O sea, obviamente que está en un trance extático. O sea, ella no sabe que está matando a su hijo, ¿no? Claro, o sea, simplemente trae un patrón emocional, se deja llevar por él, puedes llamar los misterios de Dionisio, o sea, te posee algo que tú no sabes ni qué es, toma el control del timón del barco y desde allí actúas muy emocionalmente y te puedes llevar de calle, pues, a tus hijos, ¿no? Si actúas desde la luna, ¿no? Entonces, pues, es también un relato. Ahora, a lo mejor hablar de tortura y muerte, así como lo cuentas, me lo imagino súper intenso y súper rudo. Pero si lo pones en la realidad, creo que hay muchas mamás, lo pienso ahorita rápido, nada más el vínculo mamá-hombre, con hijo varón. Qué interesante que digas eso, ahorita lo Como al final puede ser por un linaje, por un sistema de creencias, por lo que quieras, los castras, los torturas, los mantienes acá, o sea, no los dejas ser felices. Que no sabes, ¿no? Exacto, a lo mejor porque ni lo ves tú, pero puede haber mamás que son dominantes. Bueno, yo creo que hasta con hombres y con mujeres, o sea, a veces creo que la mamá cometemos errores en no ver nuestras historias o nuestros linajes o nuestros inconsciente y podemos hacerle tanto daño a un hijo y matarlo y desmembrarlo, o sea, lo despedazas, pues, viéndolo simbólicamente, algo que... Sí, obviamente no que sí que lo vas a matar así. porque dices, no, pues eso era hace años, eso es una barbaridad y ahorita eso no pasa, pero a ver, en lo simbólico y en lo sutil también puedes desmembrar, puedes matar y puedes hacerle eso en un estado inconsciente de no ponerle el nombre a lo que te pasa, no sé. No, total, absolutamente. O sea, de hecho, por ejemplo, las madres que se convierten así en super matriarcas oscuras como esas amazonas, digamos que implícitamente en el mito están estos hijos que tienen el papel en el mito de ser el redentor de la madre. O sea, digamos, una supermamá carga toda la frustración y la pone sobre el hijo. Entonces, ser hijo de una mamá sí también es pesado para el hijo, porque en la edad adulta tiene muchos problemas emocionales pesadísimos. O sea, como dice Maru, no necesariamente es que te estén matando a cuchillo, obviamente que no, pero sí, vivir torturado. Te meten en un ciclo lunar y te anulan el sol y ya nunca fuiste por tus metas, ya nunca fuiste por tu propósito. Exacto. Estás en un ciclo de replica, o sea, no hay salida, ¿no? Pues ya no es tan extremo, no es tan lejano esa tragedia de Eurípides. Sí, la persona. Sí.
No, digo, pero todo digo, en realidad es lo que les digo, ¿no? Como Orfeo. Si ustedes dicen, yo no tengo traumas, mi familia no tiene una parte oscura y yo nunca actúo desde una parte irracional y todo esto, puede pasarte lo que le pasó a Orfeo, ¿no? Que en esa como arrogancia de decir, yo para nada, pues esas mismas fuerzas lo consumieron a él, o sea, te arrasa, punto y se acabó, o sea, ¿no? Y bueno, hay otro mito que es muy interesante, que es el del hombre lobo. El lobo también es una criatura de Artemisa, y el mito del hombre lobo es originario, pues, de Grecia, o sea, de la mitología griega, ¿no? Y en el hombre lobo, en la luna llena, o sea, solo en luna llena, fíjate qué simbólico, ¿no? En la luna llena, el hombre se transforma en lobo, o sea, lo posee una fuerza de la naturaleza que hace que se convierta en una bestia, bajo la influencia de la señora de las bestias, ¿no? Y cuando está convertido en hombre lobo, siempre mata a aquellos de los que depende emocionalmente, a la esposa, al hijo, así, ¿no? Y bajo los influjos de la luna llena, igual puede ser un hombre muy culto, muy santo, muy devoto, lo que sea, se convierta en lobo. O sea, no hay alguien que esté libre, ajá, que sea como mejor que otros hombres. ¿Qué quiere decir esto, no? Bajo la potencia de tu propio inconsciente, de tu linaje familiar, te vas a transformar en un lobo, aunque seas, te digas santo, iluminado o lo que quieras, ¿no? Es esto, ¿no? La luna tomando el control de la conciencia, ¿no? Entonces, también es bien interesante que pues en el mito del hombre lobo, la única arma que puede matar al lobo es la plata, y la plata es el metal de la luna, como diciendo, solamente la naturaleza puede contener a la naturaleza. O sea, no puedes decir tú que estás por encima de eso. O sea, realmente todos corremos el riesgo de transformarnos en lobo y de matar, cuando estamos siendo lobos, a los que amamos. Y este es un estado lunar que podemos ver cuando nos sentimos amenazados o inseguros emocionalmente. O sea, nos sale el lobo que llevamos dentro. Por ejemplo, la histeria, ¿no? Sí. La histeria es un comportamiento superlunar y que se da casi siempre en entornos bien matriarcales, ¿no? ¿Qué es la histeria? O sea, que cuando decimos histérico, si tú dices histérica, está que, o histérico, porque bueno, es algo que no respeta tampoco género. O sea, es alguien que sobrereacciona emocionalmente, ¿no? Patalea, chilla, grita. O sea, es decir, bueno, no me refiero a que específicamente esté chillando y pataleando, aunque también puede ser, sino a que cualquier cosa que pase sobrereacciona emocionalmente. Y es muy difícil sacarlo de ahí. Y ese es un comportamiento histérico, porque esa conducta es sumamente manipuladora y controladora, porque con este tipo de reacciones arrasa también con la familia. O sea, tiene dominada la familia porque la familia dice, bueno, es que está histérico, o sea, no está en control de sus emociones, y hay una sobrereacción que también afecta a todos, porque las reacciones siempre son con otros, no solito, ¿no? Entonces, la histeria es un trastorno mental que se considera clínicamente muy grave y es asociado a la lunamanía, o sea, a estar completamente en tu luna, me refiero al inconsciente, a eso me refiero, como sirviéndole a esa diosa lunar que te tiene del cuello, sin que haya espacio para la conciencia o para la voluntad, ¿no? Y como esa enfermedad, que es la histeria, pues hay miles, ¿no? Pero pues es esta falta de conciencia para la... Fíjate que ahí me surge algo, cuando hablan de la luna, de lo lunático, de bestia, tiene una connotación o pareciente un significado negativo, y yo me pregunto, a ver, lo de bestia pues suena, pues sí, a algo feo, pero al final bestia es algo rudo. Bueno, es que ahorita estoy hablando del lado oscuro de la luna. Más adelante voy a explicar, o sea, pero lo primero que sí tiene que quedar claro es que, digamos, es una parte de nosotros somos mortales y tenemos mucho que trabajar, y digo, no estamos aquí. Ahorita, efectivamente, estoy hablando del lado oscuro de la luna, ¿no? de los patrones heredados que tenemos que poner atención y transformar, ¿no? Pero al final, de repente, ya vamos a entrar en esa otra parte que sí, que me gustó. Sí, que es parte nuestra, o sea, al final es reconocerla y traerla al consciente de lo que está en No, y la luna también tiene una parte bien positiva, o sea, ahorita estoy hablando de la sombra porque nunca hablamos de la luna en la sombra, ¿no? O sea, por eso. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esos comportamientos lunares? Que siempre hay un chivo expiatorio. No sé si se acuerdan que en la cultura judía, anualmente la ceremonia más importante usaba precisamente el sacrificio de 3 chivos o 2 chivos, ¿no? Para la expiación de los pecados. O sea, un cordero sin mancha al que vamos a matar, a sacrificar, y sobre el cual se van a ir todas las culpas, ¿no?
Pero en la realidad, o sea, en la actualidad, hay chivos expiatorios por todos lados, ¿no? Sobre todo el tema. Sí, ¿no? Religioso. Sí, o sea, siempre como que la culpa cae sobre alguien y ya hay un castigo y todos se quedan tranquilos, ¿no? No importa si fue él o no fue, pero ya Ajá. se castigó. Ya, como que se apagaron las bestias un poco, ¿no? O sea, estas partes que es el castigo. Pero ocurre a nivel de la familia, a nivel de los países. Por ejemplo, ¿qué tal si les digo, por ejemplo, Hitler y los judíos? No era un disque mesías que tenía o sea, digo, a los ojos de los nazis, ¿no? Ajá, y que hay algo mal en nosotros y ese algo mal es esa raza que me saca lo peor de mí, entonces hay que exterminarlos. Y una vez que estén exterminados, ahí se va a ir todo lo malo dentro de la raza humana y ya de nosotros no va a salir nada malo. O sea, es poner afuera esto que tienes dentro y que no por matar al chivo ya se fue. Pero hay chivos expiatorios en las familias, en todas partes. O sea, siempre donde hay un sacrificio de alguien que paga por todos, ¿no? O sea, entonces, pues no sé si se les ocurre a ustedes un chivo expiatorio en la vida actual. Que está, bueno, o sea, en lo cotidiano. Pero lo que dices las ovejas negras de la familia. No, o sea, en una familia siempre hay una oveja negra. Sí. Y esa oveja negra viene a encarnar todos esos patrones que la familia no ha querido ver y que en su vida, o sea, la propia vida de esa persona es para dar luz a la familia acerca de eso que no le ha querido poner atención. O sea, como sobre esa persona. Como en las constelaciones, al final alguien de la familia es el que le toca abrir lo que se tiene que, o nombrar lo que. Okay. ¿No? Okay. O hasta hay un plato, ¿no? En la mesa. ¡Ay, yo tengo la culpa! O sea, ya, para allá va la culpa. O sea, ¿no? Y si me pones triste, es que me haces enojar. O sea, todo está fuera, ¿no? Y ahí te sacrifico a ti, ¿no? En esta parte de sombra es el que no tenemos la capacidad de responsabilizarnos. Sí, ¿no? La luna es completamente inconsciente, infantil. La culpa, ¿no? A lo más fácil es para afuera que para adentro. Sí. Entonces, es inconsciente, ¿no? O sea, no tenemos como así, o sea, ¿no? Acceso. Pero ahora vamos a ver pues algunas otras edades rapidito, como serían DMT, EKT, no sé, la misma era. Y diferentes fases de la luna, así como la luna nueva, creciente, llena, y como la luna no siempre se Artemisa, ¿no? Y todas estas facetas viven dentro de nosotros, o sea, no siempre eres la leona que quiere matar a todos, o sea, no, pero, ¿no? Hay otras. Por ejemplo, Hécate, ¿no? A mí me parece que la figura de Circe es una figura que nos permite entender a Hécate, porque Hécate es muy compleja y más abstracta, pero Circe es una figura más humanizada en la Odisea de Homero, ¿no? Y entonces Ulises va llegando, van regresando de la guerra de Troya, ya van en el barquito, y se atraviesa una isla mágica, que es la isla que gobierna Circe. Y Circe, ellos se ven así como atraídos por la magia de la isla y todo, y ya que están ahí, los convierte a todos en cerdos. Y digo, esto es bien, en todas partes, hasta en Shrek, ¿no? O sea, hasta el príncipe que lo convierten en sapo. A Pinocho que lo convierten en asno. O sea, esta figura como femenina, casi súper femenina, que convierte a los hombres en algo que es como, o sea, una bestia, un animal, o algo, ¿no? Y siempre hay un problema moral involucrado, ¿no? Siempre esa persona que fue convertida en sapo tiene que reconocer algo que no fue reconocido, ¿no? O sea, como darle lugar a algo que no le ha querido dar para regresar a su estado normal de príncipe o de hombre, ¿no? Y digo, al ser Hécate, la deidad que está relacionada con el sexo y con la parte erótica, no tengo que explicar que al convertirlos en cerdo, ¿a qué tipo? O sea, se refiere a una conducta lunar que está relacionada con todo lo que es el sexo, el erotismo y las partes más, que no fácilmente se hablan, ¿no? O se descubren. ¿Y qué es lo que pasa, no? Hécate o Circe es una hechicera que te convierte en sapo. O sea, la luna, tu inconsciente, si no haces consciente de esos patrones, ese instinto, ese comportamiento tan inercial y reactivo y infantil, hace de ti un cerdo, ¿no? Esta es otra forma arquetípica. Y por ejemplo, en las familias donde hay un patrón de Hécate, pues podemos tener el mito de Medusa. Por ejemplo, Artemisa tenía una sacerdotisa que es Medusa, pero antes de ser Medusa era su sacerdotisa más fiel y llega Poseidón, se enamora de ella, la toma, la hace suya, ella no se puede pelear con un dios porque no tiene ninguna posibilidad, la viola y Artemisa en lugar de pelearse con el dios, castiga a su sacerdotisa y la convierte en Medusa, una mujer que cuando veía a los hombres los dejaba petrificados y es un monstruo además, ¿no? Tiene víboras en el pelo, ella es horrible, así, ¿no? Y vive en la oscuridad. Vive en la oscuridad, por eso es una tradición de una mujer
a otra mujer. ¿Por qué? Porque fue violada, o sea, digamos, por un tema sexual, ¿no? Y allí, digamos que, por ejemplo, en los linajes familiares donde hay una luna muy Hécate, muy plutoniana, muy escorpiana, la mamá siente de algún modo celos eróticos de la hija, ¿no? Y todo esto es a un nivel como profundo, o sea, ¿no? Y entonces se convierte en una mamá muy poderosa que la domina y que le impide como florecer en todo lo que podría ser femenino erótico porque no está dispuesta a compartir esa carga con el marido, ¿no? Y él, o bien, se queda con la hija pero expulsa al marido, ¿no? Y todo esto, como estamos hablando de cosas inconscientes y lunares, o sea, fíjate cómo no está el sol ahí, no cabe hacer juicios morales porque la moralidad y la ética están en el sol, no en la luna. O sea, aquí más bien lo único que hay que hacer es completamente fuera de juicios, simplemente entender que son diferentes dimensiones del mismo arquetipo, porque Hécate o Circe también podríamos hablar, digamos, desde otra perspectiva, desde el otro lado. Es una luna muy poderosa, precisamente, pues para transformar las cosas, es una hechicera, ¿no? Pero ahorita estamos viendo el lado oscuro, ¿no? Entonces, pues bueno, es eso, ¿no? Como para no ser convertido en cerdo, que en este caso, por ejemplo, al rebajarnos a destruir a una hija, ¿no? Con tal de no compartir la carga erótica, de algún modo estás reduciéndote a un nivel de bestia o de, ¿no? Y es importante serlo consciente para evitar replicar patrones. Y si tú tienes esta luna y eres sincero o sincera contigo, vas a descubrir que tú también tienes esta clase de celos, ¿no? Eróticos, o sea, donde está involucrada la sexualidad. Y es bien importante reconocerlo para que no te conviertas en cerdo, en asno que no piensa. Bueno, ahora vamos a ver a Demeter Gaia. Bueno, pues Gaia, o la madre tierra, o la madre naturaleza, o Demeter, es uno de los arquetipos lunares que representan a una madre pues mucho más cariñosa, mucho más pacífica, mucho más floreciente, pues es la diosa de la agricultura, la madre naturaleza, todo esto, ¿no? Pero digo, hasta esta diosa tiene su lado oscuro, porque ella es la madre de Perséfone y fue capaz de apagar la vida en la tierra cuando su hija perdió la virginidad. Y es que es a lo que voy. O sea, todo el mundo piensa a veces, tenemos una idea de la paternidad como si fuera la Virgen María, y ninguna mujer puede ser la Virgen María 24 horas al día, 365 días al año. Ese es un arquetipo. Las mujeres somos de carne y hueso y tenemos necesidades y traumas y defectos. Y la maternidad no es la Virgen María teniendo al niño Jesús, ¿no? Tiene muchas dimensiones que son parte del tema de ser madre, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues este arquetipo es un arquetipo muy bonito porque Demeter, al representar a la madre naturaleza, como que nos conecta con esta imagen psíquica de la madre tierra, pero también con tu propio cuerpo, porque este arquetipo rige la ciclicidad de la vida, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, nuestro cuerpo es como así como vemos al planeta como nuestra casa, tu cuerpo es tu casa. Uh-huh. Y es a través del cuerpo que tenemos la experiencia de eso que llamamos vida. Lo que nos conecta a la vida es el cuerpo. Y el cuerpo, todos los procesos orgánicos del cuerpo caen bajo el dominio de la luna. Entonces, pues el arquetipo de Demeter es como este principio femenino que se autosostiene para perpetuar la vida. Tú pregúntate, ¿no te parece que el cuerpo es mágico? A ver, o sea, yo sé que tenemos muchos conocimientos sobre cómo funcionan los órganos, pero ¿qué inteligencia está haciendo que eso funcione? O sea, no estamos ni cerca de poder comprender estas cosas tan misteriosas y hermosas. Seguramente podemos entender cómo funciona la agricultura, pero ¿cuál es la fuerza que está haciendo esa inteligencia divina que está dándole realmente vida a todo? Eso es lo que llamamos Demeter o Madre Tierra o Madre Naturaleza, ¿no? Hay una fuerza, ¿no? Que es la que infunde la vida, ¿no? Pues si no, ¿cómo te explicas, no? O sea, que tu cuerpo funcione, que tu cuerpo sea capaz de recuperar el equilibrio, que existe un embarazo, ¿no? De hecho, el nombre de la primera mujer en la Biblia, que es Eva, significa vida, ¿no? Como tomando este principio tan misterioso, que es pues un arquetipo que está dando la vida. Pero, ¿cuál es el lado oscuro de esta diosa, no? Aún la madre más madre naturaleza tenía una hija que se llamaba Perséfone, y esa hija era así como la hijita inocente que andaba con colibríes y con florecitas, hija de la primavera, todo así bonito, y de repente un día sube Hades del inframundo a la biosfera, la ve y se enamora de ella, y para seducirla le planta un narciso bello en los campos donde ella se paseaba, y ella ve el narciso y lo levanta. Y en el momento en que lo levanta, se abre la tierra, Hades la secuestra, la hace su esposa, la hace suya, ¿no? Y entonces Demeter, que es este arquetipo de la madre tierra,
la madre naturaleza, está así, pero, o sea, consternada, no puede, no cae en sí, porque no sabe dónde está su hija. Entonces va preguntando todos los días, así, mi hija, y nadie le quería decir, apaga la vida en la tierra, o sea, ya, adiós, todo. Ella está triste llorando y eso es, pues, la madre, o sea, no hay vida en la tierra. Y entonces de repente ya alguien se apiada y le dice, pues mira, la verdad es que tu hija se la llevó a Hades, pero pues ya no hay nada que hacer porque ya se casaron, ¿no? Entonces ella baja al franco por su hija y se la quiere traer de regreso, pero ya no se la puede traer porque ya comió el fruto prohibido, ya es la esposa de Hades. Dejó de ser una niña inocente, esa niña inocente murió y nació una mujer, ¿no? Esa persona que solo veía luz, ahora ya también puede ver la oscuridad. Digamos, se convirtió en un personaje más poderoso y más profundo, pero ya no podía haber vuelta atrás, digamos. O sea, ya no puedes volver de allí a ser la niña que nunca salió del campo con las narcisos, ¿no? Pero a lo que yo voy es que con este arquetipo, fíjate, también en Perséfone hay una deidad bastante lunar, porque Perséfone, al fin y al cabo, es cómplice de su propio destino, porque ella levantó al narciso, es como si ella estuviera invocando su propia abducción de alguna manera, ¿no? Su propia transformación. Por eso este arquetipo, o sea, Perséfone, está muy relacionado con el arquetipo de Plutón. Plutón, donde está nuestra carta, es el impulso de la psique a ser transformado. O sea, tú vas a buscar situaciones y personas que te transformen. Y como desde una parte tan lunar, por ejemplo, esta madre desde una parte lunar no puede soportar el paso de la pubertad o sea, de la inocencia de su hija al paso que ya no es tan inocente. Actualmente hacemos de eso un escándalo en Occidente, ¿no? Bueno, aquí, o sea, y en realidad no tiene por qué desatar todas esas conductas tan, pues de eso, desde un lugar tan inconsciente, ¿no? O sea, es parte de la vida que tenga que morir algo para que nazca la otra cosa, ¿no? Y bueno, entonces este es Demeter. O sea, cuando nos desconectamos de la tierra, de nuestra naturaleza, podemos hacer que todo esté en sombra, podemos irnos a... Pues no, yo más bien lo que sé es que está, aún siendo la madre naturaleza, también tiene su sombra, porque aún siendo tan hermosa, tan fértil, no pudo soportar que la hija perdiera la virginidad y se separara de ella. Lo que estoy diciendo con esto es que aún las madres más amorosas, más en sintonía con lo que nosotros tenemos de la idea de la maternidad, también tiene su lado oscuro, porque en ese caso, el mito arquetipal es que no van a soportar que la hija se salga de ese ideal de casita que tienen, porque no lo van a poder soportar, o sea, ¿no? Digamos, se apaga la vida en el hogar, en la familia, ¿no? Bueno, pero aquí hay un arquetipo todavía más rudo, de lo que a mí me parece rudo, no sé qué piensas tú. Y también disfrazado, porque, por ejemplo, por lo menos Artemisa, Hécate y la otra Cibele, Quibele, son más, o sea, ahí no hay disfraz. O sea, las amazonas andaban ahí, Hécate es una hechicera, o sea, ahí hay como que claramente sabes a quién tienes enfrente, ¿no? Pero en Demeter y en Hera tenemos como este arquetipo de mujer ideal, de madre ideal, de sostener el hogar, de la vida, pero no, o sea, como que no vemos que detrás de Susanita, pues hay también una parte que no aguanta que las hijas tomen un camino distinto al que ellos creen como de hogar, ¿no? Se va a acabar la batería. Ay, entonces para aquí dejar el video. Ajá. Y ponerlo a cargar un ratito. Ah, bueno. Y Roger Golds pide que lo saluden. Roger, hola Roger. Bueno, pues vamos a tener que dejar ahí el video. Faltaron un montón de arquetipos lunares y sobre todo la parte positiva de la luna, que yo quería decir para que tampoco se quede así, pero me voy a saltar los arquetipos solo para decir cuál es esta diferencia entre el sol y la luna, ¿no? No podemos desconectarnos ni del sol ni de la luna, porque si nos desconectamos del sol, pues ya vimos, ¿no? Estamos sin conciencia, sin voluntad y a merced de las fuerzas del inconsciente y de la parte más instintiva animal. Pero si nos desconectamos de la luna, ¿qué pasa? Digo, piensa por un momento que te desconectes de tu cuerpo, de la madre naturaleza. Pues ya no hay cuidado de la naturaleza. Ya no hay una desconexión absoluta con el planeta, con la casa que te contiene, ¿no? Si no estás en conexión con tu cuerpo, y me refiero a todos los ciclos que vive tu cuerpo, pues fácilmente enfermas, ¿no? Y eso te afecta no nada más a la experiencia de la salud y de la nutrición emocional, sino que también a la experiencia de vida solar, porque cuando no puedes saber qué va primero. O sea, si te sientes, por ejemplo, dices, no puedo dormir, entonces al día siguiente te levantas y estás intolerante porque no dormiste, ¿no? Y esa intolerancia te causa que no puedas desplegar el sol. O sea, están muy... O sea, la luna y el sol, tú no puedes ponerle solo atención a la luna y solo atención al sol, porque sí estamos dentro de... La vida en la Tierra implica vivir con los ciclos. O sea, nuestra vida misma es un ciclo.
no podemos desconectarnos de esos ciclos, pero tampoco podemos desconectarnos del sol, porque entonces vivirías en una rueda, que es la rueda del zodiaco, atado a esa rueda, repitiendo y repitiendo y repitiendo por siempre esos patrones. Por eso la diosa lunar tiene el zodiaco en el cuello, ¿no? Entonces son las dos partes. O sea, tú necesitas, por ejemplo, aquel que niega que necesita pertenecer o que necesita seguridad emocional, la vida se lo cobra. Por ejemplo, la gente que tiene luna acuario, luna sagitario, o que tiene un Urano muy fuerte, un Júpiter muy fuerte de su carta, podría decir, no, yo ya me separé de mi familia, yo ya tengo mi propia forma de pensar, cero estoy en esos patrones. Ajá, sí. Si no has hecho conciencia, o sea, ahí lo que yo te puedo decir, Hera no te va a dejar ir fácilmente, el arquetipo de Hera, ¿no? Porque esa necesidad de pertenencia la vas a sentir, entonces vas a hacerte afín a una filosofía de vida, a un partido político, o sea, vas a encontrar una salida a la cual vas a sentir esa conexión emocional que dices no tener, y curiosamente vas a tener un comportamiento reactivo igual que si hubiera estado en tu familia. O sea, lo vas a defender y a lo mejor hasta matas, como hizo la iglesia, como hizo Hitler o los marxistas que se metían a golpes a los disidentes. O sea, tenemos necesidades lunares. No reconocerlas es el problema. Todos queremos pertenecer, todos queremos conectar emocionalmente. De hecho, cuando somos bebés, ¿qué es lo primero que tienes? Pues el contacto con la madre, y no hay sol ahí. Ahí solo tienes alimento y sensaciones y necesitas afecto y seguridad. Y ahí ni existe el sol, o sea, un niño no es consciente de que hay un yo interior. El yo sale cuando eres mucho más grande y todas las necesidades de seguridad están como bien cubiertas, ¿no? Por eso es que, o sea, no puedes negar a uno ni al otro. La vida en la Tierra implica estar conectado con la Luna y con el Sol. Y ahí le voy a parar porque me dicen que se va a acabar la batería, pero nos vemos muy pronto. Bye. Bye. A ver, mi amiga.